Bien amigos, aquí estamos en este segundo bloque de Encuestas Más Análisis. Hoy tenemos el gusto de recibir junto a Juan Carlos a Pablo Mieres, candidato a presidente por el Partido Independiente, hoy senador electo. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Un gusto. ¿Todo bien? Bien, muy bien. ¿Disfrutaron de la elección? Bueno, en realidad sí, desde el punto de vista del crecimiento del partido, el partido vuelve a crecer, no crece mucho, es un crecimiento modesto, pero en un escenario tan estable, tan rígido como el que tenemos de hace 10 años, es valioso que el partido además es el único de los 4 que hasta ahora tenían representación parlamentaria, es el único que ha crecido las 2 veces, en 2009 y ahora en 2014, aumentando siempre su representación en términos parlamentarios, además logrando un objetivo que era importante políticamente, que es la representación en las 2 cámaras. Eso nos va a permitir algo que hasta ahora el partido no podía lograr, que era participar de toda la discusión gubernamental. Todo el proceso legislativo. Claro, porque cuando tenés representación en una sola de las cámaras, cuando la acción va a la otra cámara... Tu voz queda sin voz. Exacto. Entonces, contentos de ese punto de vista, eso se reflejó el otro día en la presencia nuestra en la Junta Federal, en la cantidad de gente que fue, en fin, pero también una sensación agridulce porque el otro planteo, el que queríamos para el país, el que nos parecía que era la mejor solución para los uruguayos, que era terminar con la mayoría absoluta de un solo partido, no se logró. Lamentablemente, sí. La expresión popular ratificó por tercera vez consecutiva una mayoría, al menos en la Cámara Baja, para el partido de gobierno. Y bueno, eso no es motivo de alegría, pues nos parece que no va en la buena dirección. Si querés podemos recordarle a la gente, porque trajimos un gráfico de cómo quedaron las cámaras, y si le pedimos al señor director si nos puede mostrar entonces una torta con la división de lo que será el Senado en esta próxima legislatura que empieza el 15 de febrero, 10 de febrero. 15 de febrero. 15 de febrero. Finalmente el Frente Amplio quedó con 15 senadores, el Partido Nacional 10, el Partido Colorado 4, y ahí es donde está el nombre de Pablo Mieres, con el Partido Independiente, con una banca. Finalmente, la mayoría en la Cámara de Senadores quedará sujeta al resultado del 30 de noviembre, que adjudica al vicepresidente de la República, que es, además del presidente de la Asamblea General, preside el Senado y tiene un voto definitorio. Es importante porque mucha gente preguntaba en estos días cómo es que, digamos, el Frente Amplio todavía no se puede decir que ganó la mayoría del Parlamento. Bueno, digo, porque depende del 30 de noviembre. Efectivamente, si la calle Pou ganara el balotaje el 30 de noviembre, el vicepresidente sería Jorge Larrañaga, entraría en esta Cámara de Senadores a presidirla y a presidir la Asamblea General, y quedarían 15 el Frente Amplio, 11 blancos, 15 4 colorados y Pablo Mieres, que lo van a llamar 15 los partidos tradicionales, y ahí nuestro invitado esta noche se convierte en la estrella del espectáculo. Pero en diputados, como vemos ahora en el segundo gráfico, donde de 99 diputados allí sí, el Frente que Amplio se distribuyen, el Frente Amplio tiene 50. Ahí tiene la mayoría, esto ya fue confirmado por la Corte Electoral. Lo que nosotros recuerdan que enseguida las elecciones nos quedaban 3 bancas que no sabíamos bien cómo quedarían, y bueno, finalmente 50 el Frente, 32 el Partido Nacional, 13 el Partido Colorado, 3 el Partido Independiente, que empezó con un diputado para allá perdido, Iván Posada, y llegó a 12 en la elección pasada y ahora a 3 diputados más el Senado. Sin lugar a dudas, Pablo, esto es un efecto, o sea, cuantitativamente, sin lugar a dudas, podemos todos decir, bueno, pero es poco esto. El efecto cualitativo es muy importante, porque hoy el Partido Independiente, no solo que, como tú decías, están las 2 cámaras, sino que ahora uno puede hablar de la bancada del Partido Independiente. Cuando uno tiene 2 diputados, queda medio... Es una bancada también, puede haber una bancada de uno, obviamente, que hay una bancada de un diputado. Pero, como decía un amigo nuestro, no hay peor cosa que no tener un diputado que tener uno solo. Peor que no tener ninguno es tener uno solo. Ahora son 3 diputados, 2 departamentos, Montevideo y Canelones, que son mayoría en el país, y el Senado. Hoy hay una bancada, pero si ganara Tabaré Vázquez esta elección, esa es la verdad, el Partido Independiente no sería necesario para
realizar acuerdos ni para Blanco ni Colorado, ni para el Frente Amplio, en principio. Es verdad. En principio. Bueno, esto puede ser conversable, porque acá de última podemos apagar la cámara y hablar. Si mañana Constanza Moreira le dijera que no a algún proyecto, tal vez el presidente Vázquez, si fuese electo, podría ir a buscar a Pablo Mieres y decir, bueno, tengo aquí un apoyo para buscar o inclusive a Morín Valle o a Larrañaga. Sí, clarísimo. Puede buscar consensos mayores para tratar de legitimar cualquier modificación legislativa que quiera hacer o introducir, modificaciones tributarias. Es verdad. Obviamente hay cosas que son privativas de iniciativas del Poder Ejecutivo que no nacen del Senado, sino que nacen del Poder Ejecutivo. Pero, ¿cuál es el escenario que tú crees, porque además sos un hombre que sabe mucho de la ciencia política, cuál es el escenario que tú crees que puede ser el más probable? ¿Una mayoría enyesada o vas que buscando consensos más amplios? Yo tengo esta impresión. A ver, primero, creo que Vázquez va a mantener la lógica que instaló Mujica en el periodo pasado, es decir, dar una participación a los partidos que no estamos en el gobierno en los entes y servicios del Estado. Ese es un nivel de control que conviene, no hizo en su primer gobierno. Que no hizo en su primer gobierno. Lo instaló Mujica. Lo instaló Mujica, y yo creo que es una práctica positiva, es una práctica histórica de los uruguayos. En la época del viejo bipartidismo ocurría entre blancos y colorados, y ahora ocurrió en el periodo pasado, pienso que debería ocurrir en este periodo. Después la pregunta, yo creo que el Frente tiende a actuar agotando hasta el máximo las posibilidades de entendimiento interno, aún al riesgo de votar cosas como ha pasado en el periodo anterior, inconstitucionales. Entonces creo que esa lógica va a estar predominando al comienzo, por lo menos. Es decir, el Frente tratando de amalgamar y de compatibilizar cosas que en muchos sentidos son difíciles de compatibilizar. Yo creo que hay diferencias internas en el Frente muy importantes, no solo... ¿Tú crees que le llevan el voucher reeducativo? No, por ejemplo, claramente no. Y hay pero muchos capaz que temas puede buscar un está, apoyo. Está buena la pregunta, digo, pero... No, digo, porque uno se plantea decir, bueno, las grandes leyes que ha propuesto el Frente Amplio ya están instrumentadas. Claro, la gran pregunta es si el gobierno, el presidente, en el caso de que sea Vázquez el elegido, va a impulsar medidas que pueden generarle problemas con los sectores más radicales, o va a optar por un camino de no generar problemas. Yo no lo sé. Está claro que la designación del ministro de Economía, por ejemplo, es un tema, porque Astori tiene hoy un respaldo parlamentario en el Frente bastante escaso, bastante chico, y está claro que hay diferencias importantes entre el famoso mujiquismo y el astorismo, más allá de que hasta el 30 de noviembre no lo van a querer mostrar y van a tratar de mantenerlo de manera totalmente oculta, ¿no? Pero hay una diferencia significativa de enfoque, de capacidad de gobierno, del famoso asunto del giro a la izquierda o no. Bueno, la gente votó de tal manera que en los hechos la representación parlamentaria indica un giro a la izquierda dentro del Frente. Eso no hay duda. No hay duda. De todo el electorado, inclusive. De todo el electorado. No es solo del electorado del Frente. Todo el electorado nacional se corrió unos centímetros hacia la izquierda. Crece la Unión Popular, ultraizquierda, crece sectores radicales del Frente, crece el Partido Independiente, que es un centro izquierda, que no está dentro del paquete de los partidos tradicionales, y caen los partidos tradicionales. Sí. O sea que el corrimiento se da. Muchas veces esos corrimientos no es porque la población se volcó a la izquierda, pero al final el Parlamento uruguayo se vuelca a la izquierda. El resultado institucional es ese. Exactamente. Es así. Tampoco es, como dijo alguien, no estoy vendiendo cucos. No quiere decir que acá vamos a tener un gobierno de izquierda radical, ni mucho menos, ¿verdad? Ni mucho menos, porque el Frente demostró estar con los pies bastante bien puestos sobre la tierra para que no sean llevados por delante por ideas locas, por lo menos. Absolutamente. Pero sí hay una cosa que me parece clara. Si Vázquez es el presidente... Que es lo más probable. Que es lo más probable. No seguro, pero si es así, va a haber dos presidentes. Esto es que no va a haber dos equipos económicos. Ahora es mucho más complicado. Creo que va a haber dos presidentes. ¿Verdad? Va a estar Tabaré Vázquez y va a estar José Mujica. Que además con todo el aval de haber sido presidente, con el aval de irse del gobierno con un nivel de popularidad muy similar al que se fue Vázquez, pero con un plus.
que él tiene atrás de él. Domina todo. El plenario, la mesa política, el Senado y la Cámara de Diputados. Exactamente. ¿Por qué? No olvidemos que las bases frente amplistas son representativas del grupo Los Ocho. Son representativas las bases, perdón. Pero responden al grupo Los Ocho. Entonces van el plenario del Frente Amplio, la mesa política del Frente Amplio, la bancada parlamentaria va a estar controlada por el grupo Los Ocho y presidida por José Mujica. Mientras que el vasquismo, por llamarlo de alguna manera, va a tener los senadores de Astori y del Partido Socialista, en principio. O sea, minoría absoluta. Entonces la pregunta es, ¿qué hace Vázquez? ¿Cómo gobierna? Es muy distinto al escenario de Vázquez 2005. Y todavía Constanza por ahí. Bueno, desalineada de todos los grupos. Y todavía Constanza, que va a estar siempre más cerca del grupo Los Ocho. Seguramente. Que Danilo Astori, y como tú decías vos, tú bien, Constanza Moreira es una senadora que puede votar fuera de la disciplina partidaria, puede hacerlo. Es una estaca de izquierda más izquierda que le va a complicar en todas las negociaciones. Exactamente. Entonces, el gobierno va a ser complicado. Entonces, Vázquez, ¿qué va a hacer? ¿Va a ir a buscar aliados fuera del frente? Difícil de creer. Sí. Pero se va a quedar en el molde, decía, 2 o 3 años es probable. O se va a pescar a Punta del Este. No sé, pero le va a ser difícil gobernar. No sé si Pablo está de acuerdo. No, yo creo que hay... Lo de los 2 presidentes ya no es dos equipos de economía, por ahí son 2 presidentes que vamos a tener. Pero, a ver, tampoco menospreciemos, la situación a la inversa. Si ganara la calle Pou, tampoco la tendría tan sencilla. No, la tendría mucho más complicada. Tendría una interna partidaria, más una interna con el Partido Colorado, más una interna tratando de convencer sí, además de la interna del Partido Colorado, y después todavía llegar a conversar con Pablo Mieres y tratar de no desdibujar lo que traía legislativamente para tratar de convencerlo a él que vote. Bueno, todo esto es una ingeniería compleja, donde hay que tener mucha paciencia. Está bien, usted me dice Jorge Larrañaga la tiene y además es una persona que es confiable para la mayoría de los principales dirigentes políticos de todos los partidos. Sí, seguro. Pero convengamos que eso sería un desgaste tremendo. Y tiene los sindicatos en contra. También. Tiene los sindicatos en contra. O sea, el panorama para la calle de Pou sería más complicado todavía. Pero yo estoy un poco pensando en esto es exactamente, si ganara Vázquez, exactamente el gobierno Mujica, no. Esto es más complicado. Es más complicado, sí. Más complicado, yo pienso que además es más complicado para el país. Porque además hay que agregarle que el contexto internacional va a ser menos favorable. Exacto. Entonces el Uruguay va a tener más restricciones para tomar decisiones, vamos a tener menos recursos. Yo creo que una forma de resolver ciertas contradicciones que han existido en el Frente Amplio siempre estuvieron dadas porque al haber mucha bonanza había recursos para repartir. Entonces se podía satisfacer lo que planteaba uno y lo que planteaba el otro, porque había. Ahora las cosas van a ser más restrictivas y en ese contexto que yo tiendo a compartir, que va a ser un contexto tensionado, un contexto difícil, políticamente, internamente, si además hay un contexto externo con desafíos fuertes, yo creo que tenemos un periodo donde va a ser complicado, va a haber tensiones, va a haber dificultades. Bueno, nosotros vamos a cumplir el papel que nos dio la gente, es decir, estar en el Parlamento, marcar la cancha, controlar, evitar los abusos del poder y obviamente apoyar aquellas cosas que nos parezcan que van en la dirección correcta para el futuro del país, ¿no? Pablo, vamos a ir ahora al último corte y a la vuelta vamos a empezar a charlar un poco de lo que pasó el sábado, lo que fue la Junta, lo que opinó la gente, ese proceso y qué es lo que va a pasar después del 30 de noviembre, porque más o menos tenemos claro lo que va a pasar entre el 26 de octubre y el 30 de noviembre con el Partido Independiente. ¿Te parece bien? ¿Cómo no? Señor director, vamos a la última pausa y a la vuelta seguimos conversando con Pablo Mieres, senador electo. Ya volvemos.